Bienvenidos a Sin Filtros México. Me acompaña en esta sesión nuestro aliado desde Ciudad de México, Francisco de Angelo de Benemex. Y antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España que están aquí trasnochándose. Bueno, ni tan trasnochándose. Es temprano todavía, pero mil gracias por estar en nuestra audiencia. Muchísimas gracias a nuestros seguidores de nuestro space de X, de Twitch, de LinkedIn y por supuesto nuestros amigos de Facebook que nos están viendo a través de 3 cuentas diferentes. También quiero saludar a todos aquellos que se están uniendo a nuestros podcasts e igualmente a los que forman parte de Sin Censura. ¿Qué es esto? ¿Nos están atacando? Sin filtros y sin censura, tanto en YouTube como en Rumble. Bienvenidos todos. Un saludo a los que están participando ya en el super chat de YouTube. Mil gracias a todos nuestros moderadores. Igualmente quiero agradecerle a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Y ahora sí, Francisco de Angelo, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo está México? ¿Cómo están los venezolanos que están en México? Y que conste que no te hemos puesto mudo, pero sí está Estoy mudo ya aquí en modo Navidad, pues, porque venimos a la Navidad pronto. Con Claudia Sheinbaum de Navidad. ¿Estás con Claudia Sheinbaum de Navidad? Cuéntame. Bueno, es que toca, si es nuestra presidenta, ¿qué te digo? Pero los que no están celebrando la Navidad abiertamente, Frank, son los venezolanos. Y los venezolanos, ¿por qué? Porque hay muchos que están pensando qué van a hacer, si van a seguir yéndose a México o no, si se van a Colombia, se van a Argentina, a Brasil, etcétera, etcétera, o si se van a quedar en Venezuela. Hay muchos que dicen yo me quedo porque Edmundo González Urrutia va a ser el presidente y se va a juramentar el 10 de enero y por ende yo me voy a quedar aquí. Hay otros que dicen, bueno, como María Corina Machado va a ser la vicepresidente, yo me quedo y empiezo a reconstruir mi vida nuevamente aquí. Hay otros que dicen, yo no me creo eso. Y hay otros como Nicolás Maduro. Y antes de empezar nuestra temática del día de hoy, quiero que escuchemos algunos mensajes que son preocupantes para muchos, incluyendo algunas personas que se encargan del trabajo de la seguridad nacional. ¿Y eso por qué? Muchos dicen que Maduro está ya tumbado, se cayó, se murió, ya, no puede más, ya. Pero hay otros que consideran que tenemos mucho tiempo con este régimen y que si bien se observa debilitado, también se observa una estructura que permanece allí y hasta el momento no hemos visto cambios sustanciales en las Fuerzas Armadas, que son un aspecto fundamental que tenemos que tener a la hora de pensar en un proceso de transición. Estados Unidos ha estado presente en muchas batallas que a veces dicen que son por la libertad y no lo son, a veces que son para territoriales, que son para coberturas de soberanía, para recursos naturales, por estrategia, por geopolítica, por seguridad internacional y por seguridad hemisférica. Eso lo sabemos y tenemos muchos años de historia en las que Estados Unidos ha planteado eso, pero hay una que es fundamental, Francisco, y es lo que pasó, por ejemplo, en la guerra de Vietnam y cómo surgió ese modelo de guerra de guerrillas. A raíz de eso, que fue una consolidación, si se quiere, de un modelo que para entonces era precario, muchos se dicen, cuando a una persona como Nicolás Maduro se le amedrenta, ¿ok? Pasa como lo que ocurrió con Nicaragua, con los sandinistas, o lo que pasa con Cuba. Es decir, ellos utilizan viejas estrategias con nuevas estrategias usando a sus aliados. Guerra de guerrillas en la época del siglo pasado y ahora Maduro está apelando desde el punto de vista discursivo, narrativo, a esa vieja conformación de guerrillas. Y hoy ha tenido un encuentro. Quiero que escuchemos esto porque quisiera escuchar la opinión de todos aquellos que están con nosotros en el super chat. Y más allá de la descalificación que se lo merecen,
está el hecho de estudiar y de analizar seriamente qué es lo que hay detrás de esto. No sé si pueden poner el video. Adelante. Sobre el tema de la milicia, organización, producción, educación y defensa, ¿verdad? Mira, no se olviden jamás de la defensa y la seguridad. La defensa y la seguridad de la patria y del territorio. Y estar entrenados, organizados y armados para defender la patria y para defender los territorios productivos. Yo quiero que demos un paso más allá, mucho más allá. Mayor general, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, tenemos que avanzar mucho más allá en la creación de la Milicia Nacional Campesina, la Milicia Nacional de Pescadores y los cuerpos combatientes armados de campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. ¿Quiénes están dispuestos a combatir por su patria? ¡Alerta! ¿A dónde está la Milicia Nacional? Vamos a cantar el himno de la milicia, ¿vale? Que es tan bonito. Bueno, hasta ahí no vamos a llegar a escucharlo, pero el mensaje creo que lo captaron. No sé si lo captaron la gente que nos está siguiendo desde nuestro superchat. Si lo captaron me dicen y si no, no. Pero hay un elemento sumamente interesante. Quisiera escuchar tu opinión, Frank, antes de que empecemos. Y te recuerdo que estás mudo nuevamente. No, yo creo que, o sea, mi visión es, sí llama la atención y hay que recordar que Maduro siempre ha tenido grupos civiles armados defendiéndolo. Pero yo lo veo como un llamado desesperado a un orden de gente que puede que todavía queden pocos, ¿no? Que son capaces de seguirles el discurso y defenderlo, pero no sé hasta qué punto sea esto realidad, ¿no? Yo creo que Maduro está muy presionado, está buscando llamar la atención y ordenar, y por supuesto, si viene un gobierno de transición, si se cae Maduro de alguna forma, él va a tratar de financiar de alguna forma también guerrillas y este tipo de cosas, porque bueno, ese es su estilo. Ahora, el mapa geopolítico está cambiando, él tiene que buscar en su discurso cómo enganchar. Yo creo que un país que está destruido económicamente, si tú vas al campo, en el campo no se produce absolutamente nada, muy pocos productores, los productores son mismos chavistas que tienen haciendas o alguna que otra finca que ha sobrevivido a toda esta tragedia. Realmente ninguno de ellos, ¿no? Ahí no hay como una fuerza, o sea, es como decir, voy a hacer una revolución de los obreros cuando no hay industria. Entonces no hay industria, no hay obreros. Y tampoco el campo existe como tal en Venezuela en una fuerza como fue hace más de 20 años, que sí había campesinos realmente cosechando y criando ganado, y había una industria como tal. Y eso generaba que hubiese un movimiento campesino. Eso hoy en día no lo hay. Lo que hay es gente que les paga el gobierno por vivir, y esa gente está también pasando hambre. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho más que un discurso, y creo que es una patada de ahogado de un dictador que está en caída libre, cada día está peor, y no vemos quién, o sea, él está buscando también internacionalmente quién le da le tira la soga, ¿no? No al cuello, sino para que se agarre y se salve. Que bueno, entre esos puede ser Petro, yo creo que Sheinbaum no le interesa, yo creo que Lula no se va a casar esa pelea, pero en el caso de Petro tiene un problema, porque Petro, yo creo que aunque él de la boca para afuera diga que lo va a apoyar, y lo va a apoyar porque ideológicamente son iguales, son partners, pero
Si se queda Maduro, a Colombia no le conviene, porque si se queda Maduro, la realidad es que en enero, no creo que en diciembre, yo creo que en enero, van a salir millones de personas y Colombia, un gobierno tan golpeado que tiene a Colombia en un desorden institucional fuerte, ¿qué van a hacer con más de 1 millón de venezolanos en Colombia? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo los vas tú a mantener? No hay trabajo, la economía no está bien en Colombia, no hay una fuerza institucional para albergar millones de venezolanos y eso lo sabe Petro, eso puede terminar con la caída de Petro. Entonces, o sea, mi teoría es que si Maduro no cede a una transición, van a salir millones de venezolanos, estos millones de venezolanos van a llegar a Colombia y quien va a terminar cayendo es Petro, ¿no? Primero que Maduro, porque el desorden que se va a generar en Colombia va a ser de magnitudes bíblicas. O sea, y los colombianos tienen otros caracteres distintos a nuestros paisanos. Ha habido una guerra por decenas de años y no se van a dejar, ¿no? O sea, va a crear problemas internos fuertes. Eso es lo que creo que va a pasar. Sí, esta mañana, bueno, se dio a conocer esta mañana, pero estaban ellos, María Corina en Caracas y Edmundo González Urrutia en España, en Madrid, y ellos han hecho alegoría en el marco de las narrativas sobre lo que pasó en Siria, sobre lo que pasó en un aliado de Nicolás Maduro, como ha sido Bashar al-Assad, que ha estado en Caracas y que recibió la espada de Bolívar, entre otras cosas. Y en el marco de esa narrativa se ha planteado justamente eso, ¿no? Edmundo González dijo, bueno, hay regímenes que se caen de la noche a la mañana y hay regímenes que cambian la perspectiva muy rápidamente. También está, y es importante aclarar que lo de Bashar al-Assad, si bien ocurrió en un fin de semana, esto viene del 2011 para acá. No es que cayó de la noche a la mañana, no, es que hubo un acontecimiento que todavía nadie ha explicado con la amplitud porque ha sido muy fresco, y es el hecho de que el ejército de Bashar al-Assad no peleó con nadie. Se quitaron los uniformes y se entregaron. Entonces, todo esto forma parte, tiene elementos de negociación. Y antes de entrar, repito, como lo hemos previsto para este programa, es bueno también recordar, porque hoy hay una noticia que le tiene para el cabello, se le cayó a todos los que tenían estas calvas, porque el señor Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia, y Vladimir Putin firmaron la semana pasada un tratado que daba garantías de seguridad a los aliados de Moscú y dijo que tenían armas nucleares rusas y que estaban listos para desplegar ese misil hipersónico. Esto está de espanto y brinco, Frank. Mientras esto está ocurriendo en el otro lado del mundo, aquí en Estados Unidos y en México y Canadá, hay una discusión bien interesante. Trump tiene 2 puntos que quisiera que los tocáramos. Número 1, él ha dicho que va a subir los aranceles a Canadá y a México a consecuencia del relajamiento que han tenido en la frontera en el marco de esta política que también es interna de aquí de Estados Unidos, de la política de frontera abierta. Que entre todo el que quiera y el que no quiere entrar, pues no entre, se queda allá, etcétera. Ya México había tomado algunas acciones, pero obviamente no dieron los resultados que ellos estaban esperando, o al menos eso es lo que se plantea. Trump dice, me paran la gente allá y paramos la frontera para adecentar todo esto porque el crimen organizado está en su máxima expresión, o simplemente les pongo un arancel superior al 25%. Pero hay otro punto, Frank, y es que Trump dijo el domingo en un programa de televisión que después de haber revisado todo el panorama, le habían calculado que Estados Unidos otorga subsidios tanto a México como a Canadá,
y que como ellos han respondido de esa manera como respondieron, bueno, Trudeau un poquito más sweet, estamos esperando a ver qué va a responder. La señora Claudia Sheinbaum ya sabemos cómo es ella, entonces ya vimos la respuesta, pero él ha dicho que esos subsidios que son más altos en México que en Canadá, se calculan que hayan 100,000 millones en Canadá y 300,000 millones para México. Y que eso, él, pues no tiene sentido para él seguir pagando esto y por ende lo suspende. Y obviamente a Claudia Sheinbaum no le gusta. Ella no ha respondido abiertamente sobre ese recibimiento de subsidios, pero también está sobre la mesa, aparte de lo de Trump, Frank, el acercamiento que ha querido tener Xi Jinping y el régimen del Partido Comunista con Claudia Sheinbaum y que ya tenía con Canadá. Y que en Canadá se ha denunciado más abiertamente, Frank, por el hecho de que ha sido México el aliado más cercano a China y el que ha utilizado aparentemente, según más de 26 demandas que hay en Canadá, al Tratado de Libre Comercio para meter productos chinos y violar esos acuerdos. Un tema muy caliente, un tema que está discutiéndose aquí todos los días, pero como no es hasta el 20 que se cambia el gobierno, 20 de enero, entonces aquí están estancados en una discusión, pero quisiera que nos explicaras qué es lo que se dice en México. Adelante. Mira, empezando por el tema de los subsidios, subsidios directos con México no existen. Ahora, lo que parece entenderse de lo que dice el presidente Trump es hablando del déficit comercial. Hay un gran déficit comercial en Estados Unidos. No, Fran, permíteme aclararte algo. Una cosa son los subsidios que se entregan a través de varios programas y otra cosa son los déficits comerciales. Es que por esa cantidad es lo que se está discutiendo aquí en México. Por cantidades de 300,000 millones de dólares no se tiene previsto ese tipo de subsidios. No se entiende, todavía no ha entendido, o por lo menos no lo hemos entendido, y en mi parte también, y lo que he leído y me he documentado al respecto de qué subsidios habla, porque por esas cantidades no existen. Hay subsidios menores, pero 300,000 millones de dólares, no. Quizás lo que se ha entendido y es lo que se está discutiendo acá es que la postura de él es que como hay un tratado de libre comercio y genera un déficit comercial grande entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá, es una especie de beneficio, ¿no? Que a la final está viviendo. Hay que recordar que México vive del 70% de las exportaciones son Estados Unidos, ¿no? Y hay un déficit importante. O sea, hay más cosas que se vende México a Estados Unidos que Estados Unidos a México. Entonces, él, se entiende, él se refirió a eso. Entonces, él lo que entendemos, o sea, también hay que esperar un poco a que su propia gente o el mismo Trump aclare más hacia a lo profundo de qué es lo que quiso decir, pero lo que estamos entendiendo es que él le molesta que llamemos a la soberanía en México, ¿no? Que es que nosotros tenemos nuestra soberanía y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana acá, ¿no? Hablando de lo que dice la presidenta Claudia, viendo que es un país que en este instante tiene un importante comercio con Estados Unidos y depende de Estados Unidos, porque, como le he repetido en otros programas, la plataforma industrial de México está hecha para la exportación y la exportación a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque una parte se vende en mercado interno, pero el gran negocio es vender en dólares. Y realmente las exportaciones a Europa y a Asia son muy pequeñas. A comparación de ese 70, estamos hablando de exportaciones a Europa por el 5%, algo así. Entonces, y a Asia son bajas. ¿Por qué? Porque no es competitivo. La plataforma industrial mexicana está hecha para comercializar con Estados Unidos. Aquí la discusión yo creo que va más por el tema
y el tema de la soberanía es que venimos de 6 años de López Obrador, que fue un presidente que fue muy permisivo, o sea, dejó que aumentara el narcotráfico, la violencia. Hemos tenido, por cierto, en este sexenio, que desde que tomó posesión la presidente Claudia, hemos tenido cantidades de asesinatos, o sea, miles. Entonces, la falta de seguridad, la falta de la reforma judicial que afecta a la seguridad jurídica a ciudadanos, a empresarios. O sea, si usted depende de un tratado y también está destruyendo la institucionalidad del país y también está dejando que el narcotráfico actúe y que el narcotráfico tome ciertos territorios del país y que eso hace que llegue más fácil la droga, por supuesto, a Estados Unidos y no ejerce controles y no está ejerciendo controles, por ejemplo, del contrabando chino. Entonces, todas esas cosas en un tratado de libre comercio terminan afectando a Estados Unidos. Entonces, yo lo veo porque cuando uno firma un tratado, cuando un país firma un tratado, cede un poco su soberanía. Entonces, es una cesión, se cede la soberanía para lograr ciertos beneficios económicos y también tienes tú que resguardar, ¿no?, ciertos lineamientos jurídicos, de tránsito, reglas estrictas también en algunos casos económicas, controlar los contrabandos, o sea, controlar que la droga no llegue a tu país vecino, tráfico de personas, todo eso se negocia en los tratados porque el beneficio común, y es hacia donde va el mundo, o sea, yo no creo que el tratado, el TIMEX, que fue el Telecan anteriormente, vaya a ir a menos. Puede que vaya a una presión. Yo creo que lo que está tratando de decir Trump es: voy a exigir que pongan orden, porque al no poner orden, porque hubo un exceso de libertinaje en los 6 años de López Obrador, en los cuales tenemos zonas, ¿no?, como Sinaloa, que está en guerra en este instante, Michoacán. O sea, hay muchas zonas en manos del narcotráfico. Entonces, ojo, usted no pone control, usted tiene soberanía, ejerza control sobre su ciudadanía, ejerza el Estado, el poder que tiene que hacer para que haya justicia, paz, bien común y que la gente no se me venga para acá. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador también en el tema migratorio? En el tema migratorio dejó pasar a toda persona que le da la gana, respetándole los derechos humanos. No. Tenemos el caso que pasó en Ciudad Juárez, donde murieron 40 venezolanos porque les estaban cobrando un dinero, $100 a las personas que estaban afuera, los hombres los metían presos, una cosa que es ilegal, para que trajeran dinero a este grupo que supuestamente es una compañía de vigilancia del régimen de Ortega en Nicaragua, que le dio permiso a López Obrador para operar en México. O sea, ese tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no?, que por cierto salió que Garduño, el director de migración, tenía que ir a firmar a Ciudad Juárez por este caso, tener que ir a firmar en el tribunal, y salió en la primera plana de uno de los periódicos aquí, del Reforma, que se había gastado 80 millones de pesos, o sea, millones de dólares en ir a firmar. Es una cantidad de locura, ¿no?, y de faltas de controles que han pasado en México en los últimos 6 años nunca vistos. Y yo lo que creo que viene a dar como un golpe a la mesa de: si ustedes quieren tener un tratado de libre comercio en el cual ustedes están viviendo de nosotros, porque nosotros somos su principal socio comercial, entonces van a tener que poner orden en su casa, porque también hay un tema, ojo, no es culpa todo de los mexicanos. Biden hizo una gran labor en generar este desorden que está en Estados Unidos y México. Lo dejó pasar, fueron años de no ponerles controles a lo que hacía López Obrador, fueron años de quizás una permisibilidad migratoria que terminó dejando pasar a millones de personas
sin el control debido, que bueno, eso es lo que están viviendo allá, y ahí caemos en el tema que dijo Trump que iba a devolver cientos de miles de migrantes, quizás 1 millón de migrantes, y caemos en el tema para dónde van a ir, cuánto cuesta devolver un migrante, ¿no? O sea, empiezan una cantidad de cosas, pero lo que se está dejando claro es que Trump va a poner este tema del TMETS, que por cierto es en 2026 que tienen la negociación, o sea, en 2025 no se va a negociar, sino en 2026. Entonces lo está poniendo sobre la mesa para decir, si quieren seguir con el TMETS, tienen que cumplir ciertas normas. Y la postura acá de Claudia ha dicho, sí vamos a hacer lo que ustedes digan, nosotros no estamos en contra del TIMETS, o sea, tiene mucha presión de los empresarios, creo yo, acá. Hay un rumor de que va a haber una cacería de brujas sobre importaciones chinas, pero hay algo de show también, hicieron un allanamiento a una plaza en el centro y agarraron mercancía por millones de pesos, pero no es algo significativo para el nivel de economía que es la mexicana. Pero bueno, sí, esto ha movido la política, o sea, Trump ha movido la política, este gran triunfo que tuvo en México, por supuesto, como ha pasado en todo el mundo, ¿no? Pero yo lo que creo que va a tener que cambiar la postura, Claudia, ¿no? Pues siguen llegando, ojo, siguen llegando médicos cubanos, no se pronuncia sobre el tema de Maduro, tenemos en la CEP a un director, la CEP es la Secretaría de Educación Pública, que es un exfuncionario de Maduro haciendo libros para niños comunistas, o sea, cosas raras las hay, y eso no ha cambiado, pero ella no ha tratado de cazarle el discurso, la pelea en el discurso a Trump. Siempre ha estado respondiendo muy pausada, sin buscar confrontación. Entonces, bueno, por lo menos es buena señal en ese sentido. Yo creo que hay mucha presión de empresarios al respecto, o sea, esta señora, si llegó a presidente de México, tiene un grupo de empresarios atrás también que la apoyaron, eso cuesta todo el dinero del mundo ser candidato, y no creo que a ningún empresario le conviene que suban los aranceles al 25% de lo que está diciendo Trump, porque ni es negocio para las importaciones que tenemos de Estados Unidos, porque con 25% un artículo americano en México va a ser muy costoso, ¿cómo no va a ser negocio para Estados Unidos? Entonces yo creo que van a llegar a un acuerdo, pero la presión está, y esto lo que va a obligar es a cambiar la política interna mexicana y poner el dedo en la llaga en ciertos temas de falta de gobernabilidad que dejó López Obrador, persecución al narcotráfico, por supuesto, los graves problemas de seguridad que tiene la industria hoy en día en el transporte, los cobros de piso. Hay una cantidad de problemas estructurales que se crecieron en estos 6 años que va a tener que Claudia ver cómo los soluciona, y en algunos casos se está viendo que algo está haciendo. Pero el desorden que le dejaron es gigantesco. También ella está entre la espada y la pared, porque viene siendo un gobierno que dicen que es la segunda etapa de la cuarta transformación, que lo que dicen aquí es que es la cuarta destrucción. Te iba a decir que ella forma parte de ese paquete porque ella estaba con Andrés Manuel López Obrador. Claro, pero esa es la espada de la pared, que va a tener que mover la política hacia hacer algunos cambios que les están pidiendo sus socios comerciales, y a su vez no puede decir en ningún momento, no, es que es culpa del anterior. Y ya pasaron 6 años, no puede decir que es culpa, como decía López Obrador, de Calderón, de Fox o de Peña Nieto. Aquí no hay más nada, o sea, los últimos 6 años tuvieron todo el poder, todo el dinero para hacer las cosas y no las hicieron. Entonces ahora van a tener que aplicar políticas, o si no, van a tener un problema de crecimiento de aranceles y otras medidas que va a hacer Estados Unidos, que va a terminar por quebrar la industria. Este es un país que no es Venezuela, no es Colombia,
Este país tiene 125 millones de habitantes que sin industria se mueren de hambre y si se generan problemas de otras dimensiones. Así es, hay dos puntos importantes, Frank. Hay acuerdos y programas que financian los Estados Unidos para México en el área de crimen organizado, de lucha contra la violencia, de creación y generación de empleo. Son varios, ¿ok? Son muchos millones de dólares. El plan que, por ejemplo, la otra vez estuvimos en la... Frank, que quiero tocarte el segundo. Dale, adelante, adelante. El segundo punto de esto, primero son esos planes y programas que obviamente tienen años. Aquí hay un informe que datan muchos de los que están vigentes del año 2008 y 2009, es decir, con Obama. Y luego se mantuvieron, hubo un deslín por el tema que se firmó, y yo recuerdo que nosotros lo vimos en la ONU, que estaba Honduras, estaba El Salvador y Guatemala, y también México como soporte al tema de la inmigración. Eso no sirvió, fueron miles y miles y miles de millones de dólares que se metieron allí, que luego no hubo ningún tipo de responsabilidad en las cuentas, y de allí que hayan surgido acusaciones y esas listas que hay de corruptos en Centroamérica, porque los fondos se dilapidaron en los países y no se logró ningún objetivo. Todo lo contrario, cuando llega Biden al poder, pues se incrementa el número de migrantes y el número de criminales que atraviesan la frontera también, porque están los migrantes por un lado y los carteles de la droga, los criminales, etcétera, que entran por las mismas para atacar. Entonces, tienes ese monto que son miles de millones. Allí pues se habla de 3.000 millones en un mes, 4.000 millones, es decir, muchísimo dinero. Y por otro lado está un subsidio que se le da a algunas exportaciones. De allí que venga ese número tan importante del que hablaba Trump y del que van a hablar mucho más, porque se dice que se va a exponer todo, y el Departamento de Eficiencia también quiere meter el dedo en todos lados para ver cómo se está usando el dinero público aquí en los Estados Unidos, que es bien interesante. Desde que yo vivo aquí es la primera vez que escucho que lo van a contar. Adelante, Frank. Quería comentar que cuando fuimos a una reunión en la American Society ASEAN, que es una cámara antigua mexicana-americana, aquí en Ciudad de México, estaba Larry Rubin hablando, por ejemplo, de la iniciativa Mérida, ¿no? Y él hablaban que para poner orden en el tema de seguridad en México iban a tener que ir unas comitivas de México, de empresarios y de estos empresarios americanos que tienen intereses en México y viceversa, hablar que se iba a necesitar retomar un tipo de algo de este tipo de iniciativa, que fue una iniciativa que ya no existe. Ya cuando llegó López Obrador, tengo entendido que esa iniciativa no fue más. Y tengo entendido que las grandes iniciativas que habían por seguridad se separaron cuando López Obrador, porque López Obrador no usaba este apoyo que normalmente Estados Unidos le daba en materia de seguridad, porque no era su política. Se apoyaba más bien en cosas internas, en su seguridad interna. Por eso parte del desorden que hubo aquí en materia de seguridad en esos 6 años, y también el grave problema que hay cuando entregaron al Mayo, que él dice que no estaba enterado si el Mayo se entregó. Él dice que Estados Unidos estaba metido en la entrega del Mayo, y esto genera este caos, que hay una guerra entre el Mayo y los Chapitos. Está en Sinaloa, está en Mazatlán, está en León, Guanajuato, ha llegado a todos lados, o sea, se están matando literal, y es una cosa que llama la atención, porque no lo han tomado, creo yo, el gobierno con la seriedad del caso, pues el nivel de muertos es abismal, y no hay hay unas respuestas, sí las hay más que en el gobierno de López Obrador, porque hoy en día hay un secretario de seguridad, se llama aquí, que es Harfuch,
y este señor se fue a Sinaloa a ver cómo podía ayudar, que eso no, o sea, antes López Obrador era, no está pasando nada, no está pasando nada, y pasaba de todo, ¿no? Entonces, por lo menos se ve algo, pero realmente el problema es tan grave que debería haber toques de queda, un plan, ¿no? de justicia para, para este tipo de casos, porque tienes que procesar gente de forma rápida, o sea, como un plan nacional, ¿no? De seguridad, porque esto se le fue de las manos al gobierno hace mucho, ¿no? Y entonces cuando estas dos bandas, yo no veía un nivel de violencia así desde la guerra que tanto criticaron ellos contra el narcotráfico de Calderón. Yo no veía un nivel tan abismal de violencia, o sea, han matado niños, señoras, hombres, muchísima gente, y sin decir los periodistas, que ya van decenas de periodistas muertos también en México. Entonces, es una historia triste, pero es una historia que tienen que tomar el gobierno un control y ciertas medidas, y creo que eso afecta también, por supuesto, las empresas americanas, porque las empresas americanas están en todo el país y el transporte, el robo de mercancía, o sea, esta falta de seguridad presiona mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque están perdiendo dinero, ¿no? Entonces, no está tan fácil. Tiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum hacer algo. Creo que algo está haciendo, mucho más que lo que hacía López Obrador, pero no es suficiente porque ya el nivel de violencia, de guerra que hay en ciertas zonas y en la falta de control del Estado de esas zonas, eh, es bestial. También la falta de apoyo a las policías, porque el López Obrador hizo un régimen muy fuerte de apoyo a la Guardia Nacional, que es una policía militarizada, y a los militares, pero la policía es como el primer bastión, ¿no? En los municipios de ataque al crimen. Entonces, al no darle apoyo, las escaladas del crimen, ¿qué es lo que pasa? Que las guardias militarizadas y los militares son los que van después de que ya se comete el crimen. O sea, no hay una prevención, porque la policía, esa policía municipal, esa policía de sitio y de investigación, es las que saben, los que previenen, se dan cuenta antes de que se ocurra el crimen. Entonces, al militarizar, lo que tienes es o sea, estas respuestas tan fuertes que, bueno, también hemos tenido casos de migrantes asesinados, de civiles asesinados, porque, por supuesto, las respuestas son muy fuertes. Entonces, creo que el plan de seguridad de la nación está bien complicado y, por supuesto, esto es una de las cosas que está exigiendo Estados Unidos se solucione de alguna forma, porque eso termina repercutiendo en Estados Unidos y termina yendo gente a Estados Unidos también a cometer delitos. Y a cometer delitos. Y justamente hoy se aprobó en el Senado, en pleno, dictámenes que autorizaron la solicitud que ya había hecho la presidente Claudia Sheinbaum para permitir la salida de México de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Fuerza Aérea Mexicana, pero también para autorizar a militares del Ejército de los Estados Unidos a ingresar en el territorio nacional. Ambas movilizaciones tienen que ver con temas y programas de adiestramiento que tienen México y Estados Unidos. Pero esto le ha servido también a los que les gusta levantar la bandera, diciendo, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se da la autorización de la entrada de 11 elementos de tropas norteamericanas. Eso va a darse el 27 de enero y hasta el 27 de marzo del año 2025. Son 7 días después que el presidente Donald Trump entra a la Casa Blanca y de acuerdo a la petición que hizo la señora Sheinbaum, el objetivo es desarrollar la compatibilidad operativa, fortalecer las relaciones militares entre Estados Unidos y México mediante misiones conjuntas y, por supuesto, mejorar también la capacidad de planificación a nivel operativo y táctico. Eso es lo que dice la petición que fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Senado esta tarde.
También tenemos que la presidente Claudia Sheinbaum ha decidido ir a Sinaloa, donde hay violencia, donde se mueven los carteles de la droga importantes, también porque se ha levantado la narrativa de que el cartel de Sinaloa se descuartizó, se desmanteló, porque aquí está preso el Chapo Guzmán, pero también el Mayo Zambada y los Chapitos que eran parte de esa organización y que habían estado moviendo el cartel cuando Chapo Guzmán y el Mayo Zambada estaban en otro nivel, es decir, estaban presos. Esto es significativo y vale la pena recordar que cuando el narcotraficante El Mayo Zambada se entregó, lo pusieron preso, lo secuestraron, es decir, todavía no sabemos exactamente porque cada quien tiene su versión, Francisco, pero él dijo que estaba en reuniones con contacto supuesto con el gobernador de Sinaloa. Claudia Sheinbaum dijo que no, que tal, pero ella va ahora para allá para dar una demostración de fuerza, te pregunto, o de control del territorio, que muchas veces ha dicho que ese territorio no está en control del Estado mexicano, sino de los carteles. Adelante. Bueno, como comenté, en Sinaloa también está en este instante García Harfuch, que es el secretario de la Defensa. Entonces, sí, el problema en Sinaloa se les ha ido las manos. Están buscando cómo controlarlo de alguna forma y darle institucionalidad y seguridad a ese estado. Cuando un presidente llega a un estado, y bueno, lo sabemos acá desde la época de Calderón, se dice que el nivel de seguridad del presidente de la República, el poder que tiene, es que es muy difícil y baja la delincuencia, para empezar. Es muy difícil que empiecen y sigan los actos delincuenciales, porque tienen niveles de control y presupuesto, porque se está moviendo el presidente para esa zona, para captar información con inteligencia. De hecho, había un dicho que decían que cuando el presidente se movía o cuando llegaba una visita de algún presidente americano a Estados Unidos, decía que bajaban los índices delictivos en esa ciudad. Eso es una cosa que se ha discutido acá. Y es por eso, porque toman redes de comunicación y seguramente lo que está buscando la presidenta es darle un apoyo a Rocha Moya, que es el gobernador súper criticado, pues dicen que hasta estuvo en la reunión del Mayo cuando el Mayo fue secuestrado para ser llevado a Estados Unidos, que dice que fue un engaño, que el gobernador estaba ahí. Bueno, eso parece que, bueno, en la carta dicen que la reunión iba a ser con ese gobernador. El gobernador dice que estaba en Estados Unidos, que él no estuvo presente, pero ahí hay algo raro, ¿no? Al parecer, y lo más raro es que un delincuente o un capo tenía forma de reunirse con el gobernador, porque él iba a la reunión porque estaba el gobernador, entre otras personalidades. Entonces, creo que el gobierno ha estado diciéndole a los carteles de todas las formas posibles que ellos no fueron los que estuvieron metidos en el tema de la entrega del Mayo a Estados Unidos. ¿Ok? Porque eso le traería una enemistad o le ha traído una enemistad con el cartel del cual, que es el cartel de Sinaloa, que se divide, o sea que los Chapitos y el Mayo eran partes y se divide porque al parecer los Chapitos acordaron con Estados Unidos esta entrega y entregan al Mayo Zambada, y esto mete una presión durísima del gobierno porque, o sea, hay unos rumores, pero unos rumores que que están documentados también, que el cartel de Sinaloa fue el que financió la campaña de López Obrador. Entonces, es un rollo fuerte. Yo creo que Claudia Sheinbaum sí puede ser
lo que sea, pero no hay unos vicios de que en esta historia de narcos, bueno, ya se sabrá en los próximos capítulos, porque esto pasan los años y uno se va enterando, ¿no? Pero yo creo que ya no es de la tendencia de López Obrador, pero López Obrador hay fuertes rumores de que Rocha Moya era su gran amigo y estaba financiado por el cartel de Sinaloa. Eso se sabrá en los próximos años. Ellos dicen también. Aquí se dice que esto es una cosa un poco más compleja, porque también se plantea, yo de hecho en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, escuchamos al hermano del Mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, entre otros, echar los cuentos de cómo distribuían la plata del cartel para financiar políticos. Y uno de los mencionados, que el juez se puso súper molesto y dijo, bueno, esto no estaba autorizado para hacerlo, era Andrés Manuel López Obrador, igual que los presidentes que han pasado por allí, incluyendo al mismo Peña Nieto, que en ese momento estaba en funciones y se dijo, bueno, aquí esto no debería haber pasado, pero los narcos lo dijeron, ¿no? Y otro tema que es muy importante, Francisco, para entender las complejas relaciones que hay entre el cartel de Sinaloa, los carteles de la droga mexicanos y el estamento político, es que ellos financian directamente a los partidos políticos. Y cuando estábamos allá en la cobertura de las elecciones, vimos abiertamente cómo el crimen organizado decidía en muchos lugares quiénes eran los candidatos, y el que no estaba de acuerdo con las propuestas del crimen organizado, pues simple y llanamente no iba. Y no iba porque lo eliminaban, porque lo mataban, o sencillamente porque lo amedrentaban para neutralizarlo. Y esto tristemente no es solamente en México, también se da en Honduras, en toda la zona de Centroamérica. Esto ha sido una constante, y mejor que no nos vayamos para Sudamérica, donde obviamente Colombia y Venezuela ocupan un rol fundamental, y si no, pregúntenle a Gustavo Petro, que anda todo enredado por la violación de los topes de la campaña electoral y todos los escándalos que surgieron a raíz de la boconada que se dio Benedetti y el hijo de Gustavo Petro, que está en estos momentos en juicio porque todavía no han terminado de explicar quién fue el que puso la plata, ¿no? Así que no es fuera de foco lo que estamos viendo. El crimen organizado financia campañas electorales y financia partidos políticos. Sí, y está documentado. Yo creo que la guerra al narcotráfico como tal tiene que Estados Unidos y México, Canadá, replanteársela. Yo creo que hay que buscar cómo solucionar desde otra óptica, porque la óptica de perseguir capos, o sea, ya la vivimos, ¿no? Que es ¿qué haces? Cuando quitan al capo, llega otro, es un efecto dominó, llega otro, llega otro, llega otro, y el que llega, cuando se desmantelaron a los grandes capos mexicanos, se les fue llevando a Estados Unidos, es casi siempre el que tiene el control del armamento. Y estos son sicarios. Entonces, el sicario no es un tipo que sea un narcotraficante como tal, es un asesino. Entonces, genera grandes niveles de violencia. Se ha terminado implosionando los carteles en carteles más chicos, con muchos jefes de plazas distintos, y esto ha generado más problemas aún. Para más cuentos, estamos en países donde hay altos niveles de pobreza. Un policía gana nada, o sea, muy poco dinero. Un guardia nacional gana muy poco dinero. Un soldado gana muy poco dinero. Entonces se van filtrando por ahí estos carteles. Entonces compra autoridades y, como dices tú, también se mete en política. Entonces yo creo que esto hay que replantearlo. Hay que buscar en qué forma se puede ir atacando, pero yo no soy el experto en seguridad. Lo que puedo decir como abogado es que lo que he visto es que están haciendo lo contrario en temas de justicia, que es un tema más, migración y justicia, un tema más que estudio más a fondo. Tú para tener menos violencia necesitas un sistema judicial fuerte, y necesitas tribunales especializados, y necesitas fiscalías fuertes, no politizadas.
y lo que están haciendo es politizar la justicia, tratando de elegir jueces. Imagínense, elegir jueces por voto, no sabemos ni a quién vamos a elegir, ¿no? Es un país, no todo el mundo quiere ser juez, necesitas personas muy capacitadas, estás sacando a jueces de carreras valiosos que tienen años. No hables mucho de jueces porque en Venezuela la próxima semana van a escoger 30.000 jueces de paz de las comunas, así que, y eso no tienen... Bueno, por ahí viene, pero entonces el tema es que tú puedes, o sea, tú para poder tratar de bajar la violencia tienes que tener sistemas judiciales fuertes donde pueda llegarse a la justicia, ¿no? Un acceso a la justicia, ¿no? Y si no tienes un acceso a la justicia, termina la gente agarrando también la justicia por su mano. Y eso es lo que estamos viendo mucho en México, porque no es solamente el narcotráfico, es también la gente frustrada de que venga una persona a cobrarles extorsiones, a una persona a robarlo, a una persona a hacerle daño a sus hijos por alguna razón, y como saben que los tribunales no funcionan o es muy lenta la justicia o el gobierno no se ha dado en tratar de dar una justicia que sea asequible, que sea rápida y expedita, gratuita y todo el tema, entonces toman la justicia por su mano. Eso hace que sea más violento los países, ¿no? Entonces las personas se vuelven más violentas, buscan la justicia por su mano. Entonces creo que hay que buscar, ojalá con las presiones que haga Estados Unidos se piense más, pero realmente veo en el Congreso, no veo personas capacitadas. Salió también, fíjate que salió en estos días que el hijo de López Obrador parece que quiere ser candidato a gobernador de la Ciudad de México. Entonces, estos personajes rondando la política y queriéndose quedar, ¿no? Que no son las personas calificadas en los cargos, le hacen mucho daño al país y no se ve salida, ¿no? No se ve estos liderazgos emergentes, supongo aparecerán. En México estamos viviendo también la luna de miel con Claudia Sheinbaum, que ganó todo, porque lo mismo que más o menos pasó con Donald Trump, aquí pasó con Claudia Sheinbaum. Entonces es una luna de miel, pero la oposición está muy golpeada y tiene que reorganizarse y saldrán nuevos liderazgos, que sí los hay, pero no se ven tan, ¿no?, fuertes ahora. Está el hijo de Colosio, por ejemplo. Si tú oyes a este joven y es muy bueno en el habla, es un tipo cuerdo, coherente. Sí hay, pero bueno, pero todavía no hay la maquinaria atrás. O sea, esto Morena es un PRI queriendo agarrar todo el poder y es un nuevo PRI, pues con otra, es como la versión de izquierda del PRI, de ultraizquierda, y quiere agarrar todo el poder. Ellos quieren todo el poder absoluto y lo están logrando, pero se les genera el problema que al tener todo el poder tienes que tener toda la responsabilidad de todos los problemas encima, o sea, ya no tienes excusa y la gente se va a cansar y creo que vienen cambios, porque la gente va a decir, bueno, ya tuviste todo el poder, te dimos todo el poder, hay unas elecciones en unos años, normalmente son 3 años la de diputados, entonces de mitad de periodo va a haber, de los 6 años de Claudia, va a haber elecciones y ahí es donde puede ponerse la cosa bastante interesante. Te quería preguntar en esta última parte del programa sobre los migrantes, sobre los venezolanos que están llegando a México. Hay mucha gente que me ha llamado de México, que estoy aquí, que esto, que aquello, y que no me salen los permisos. Bueno, ellos creo que no les llega la información de que se está manejando acá, pero ¿cómo se ve? Sé que eliminaron una serie de refugios, aquí en Nueva York también lo están haciendo, porque se están preparando para la nueva etapa, ¿no? Y la nueva etapa, los subsidios, los refugios y todo eso va a estar bastante disminuido. Ya, yo creo, por lo que hemos oído aquí en Benemets de nuestros hermanos migrantes, que ya el migrante se está dando cuenta que llegar a Estados Unidos va a estar bien difícil en los próximos meses. He visto varias solicitudes de retorno, o sea, buscando
que sean retornados a Venezuela o a Colombia o a donde tengan familia. Entonces ya el panorama migratorio, o sea, siguen llegando indudablemente y van a seguir llegando porque, o sea, es un flujo que existe o sea, y los problemas en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica son tan fuertes que van a seguir llegando, pero el problema se va a generar en México. De México no va a pasar. Entonces, yo lo que creo es que México tendrá sus números. Bueno, vendrán 1 millón. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo estoy pidiendo una cita con Comar, con la Comisión de Refugiados en México para enero, para entender hacia dónde va el tema. Estoy tratando de hablar con OIM, o sea, que saben. Estoy tratando de hablar con Relaciones Exteriores y con el gobierno mexicano, a ver qué van a hacer, porque es que necesitan un plan ya, o sea, ya deberían tener un plan. Relaciones Exteriores hizo un plan, pero es un plan macro, o sea, ¿qué vas a hacer? El tema es que tú puedes decir, no, es que los vamos a tratar bien, vamos a hacer una ruta segura. ¿Cómo? ¿No? El diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos albergues? ¿Vas a abrir albergues? No los vas a abrir. Y es muy dado que por ahí viene el tema de los subsidios, que no sabemos que de repente México se reúna con Estados Unidos diciéndoles, te voy a aguantar gente acá, pero dame dinero, ¿no? Y ese dinero va a ser utilizado como, ¿no? Porque no ha sido óptimo, o sea, los 6 años de López Obrador fue un desastre migratorio en lo cual hubo de toda clase de violación de derechos humanos a los migrantes, y él decía, no, es que son nuestros amigos, que pasen, sí, pero nunca les dio las condiciones para tratarlos de una forma digna. Eh, y lo que yo veo es que si Trump devuelve gente, que es lo que dice, estábamos hablando el otro día de eso, no los puede devolver a Venezuela, eso no tiene sentido. Los podría devolver al país donde tengan familias, pero eso cuesta un dineral. Es que devolver un migrante puede costar 500, $1,000 o más. Si es por avión, más o sea, todo el tiempo, comida, o sea, eso cuesta. Entonces, al ojo, son unos miles de millones de dólares, ¿no? Que tendría que gastarse en eso, si es que lo va a hacer, y tienen que los países. El SAR, ¿Perdón? el SAR de la frontera tiene los números, él los ha estado dando a conocer, de hecho, todavía no, porque todavía no ha entrado, pero cuando entre, ellos tienen el cálculo, porque no se sabe qué cuesta más, si mandarlos de vuelta o asumirlos aquí, no a los Es inmigrantes. que lo más barato es mandarlos a México. No, es que no es los inmigrantes, y esto también se presta para confusión. No son los inmigrantes que vienen a trabajar, a prestar, a integrarse, esos no son. Los que son los otros, los criminales, los que violan las leyes, los que no les importa nada, los que están robando, etc. De eso es que están hablando ellos. Y eso Pero es mira, hay personas que están o sea, ilegales, que de repente no son criminales y también los van a deportar. O sea, pero yo no creo que vayan o no, sea, la cifra es alta, la cifra que están hablando es de cientos de miles. Entonces, yo creo que van a establecer, como lo han hecho, quién llegó, en qué año, quién tiene un permiso. nadie sabe eso, porque el desorden de la frontera es tan fuerte que Bueno, la frontera tiene, la autoridad tiene algunos datos, pero hay otros. a quien agarren, o sea, debe haber una cifra negra de personas sin papeles, entonces les vas a dar, ¿dónde los vas Bueno, pero a integrar? te voy a dar un dato que me lo han pasado a mí. Y cuando nosotros hablamos de criminales, escucha bien, y Laura Mer, un gran abrazo, Laura Mer, que nos está recordando el tren de Aragua y otros trenes. Si nosotros estamos hablando con criminales, los criminales son capaces de hacer cualquier cosa para lograr el objetivo. Y por lo general van mucho más adelante que los estados
o los gobiernos o las personas que están sometidas a la ley y que tienen que cumplir la ley para movernos. O sea, de ahí la gran diferencia entre lo que es el crimen organizado transnacional y los estados. Los estados donde hay ley, repito, donde hay Estado de Derecho. Sumamente importante entender ese detallito. Nicolás Maduro, el que tenga una duda de esto, que levante la mano ahora y me lo ponga por el superchat. Pero Nicolás Maduro es un criminal. Igual que el resto que le acompaña. Son criminales. Tienen mente criminal y están preparados para ello. Y ellos siempre van un paso más adelante. Cuando estaba Kamala, pues como había más o menos una especie de amigazgo allí, la cosa no pintaba tan mal. Entonces pagaban lobby, pero no a ese extremo. Pero cuando se voltea la torta y gana Trump, se requete triplican los lobbies en Washington. Pero también empieza a manejarse esa segunda opción. Frankie, la segunda opción es lo que es más, Maduro lo dijo, porque además él es cara dura y lo dice. Dijo, bueno, Trump, vamos a hacer una cosa, tú me levantas las sanciones y yo te prometo que no va a haber ni un solo migrante ahí en Venezuela. ¿Por qué? Porque me los voy a coger toditos para acá, me los mandas toditos para acá. Él está dispuesto, pero a cambio de las sanciones. Y obviamente eso se estila, porque Putin también hubiese hecho lo mismo y el de allá de Corea del Norte también. Kim Jong-un dice, bueno, mándamelo y me quitó la sanción y yo, chévere. Aquí hay otra cosa. El régimen que se está modelando en muchos países de América Latina es el régimen que está inspirado en el chino. No porque el chino sea lindo y bello, sino porque lo están empujando los mismos del Partido Comunista Chino. Y eso estila ese tipo de regímenes autoritarios donde no hay Estado de Derecho, donde no hay nada de esas cosas que hay en Occidente, estila que hayan cárceles gigantescas donde el dictador ponga muchos presos y después se vaya y se eche fotos con los presos. Y Maduro está pensando en eso, porque eso lo han hecho otros, no solamente lo va a hacer Maduro. Y de allí que él esté planificando, bueno, yo me corono con Trump, le recojo todos los malandros que yo le mandé para allá, tren de Aragua, tren de Tocuyito, tren de Bolivia, tren de tal, de todos los trenes que hay, yo me los recojo, me los traigo para acá y los meto ahí en esas cárceles maravillosas, gigantescas, al estilo chino, y les echo fotos y les digo, mira, aquí estoy yo recogiendo malandro. Eso puede estar previsto, porque ya él lo adelantó. Hay que ver cuántos malandros son. Son muchos. Ellos están hablando de muchos malandros y muchos malandros puestos en aviones para llevarlo y Maduro va a decir, Y bueno, eso cuesta un dinero. Es la cuenta que tienen que sacar, si es pero Frank, tú estás, tenerlos ahí o enviárselos, ¿no? no, tú estás pensando, tú estás contando como si lo fueras a pagar tú, ¿no? El tema que el daño que le están haciendo a la sociedad es mucho más alto que lo que puedan pagar para enviar un criminal de vuelta a un tren de Aragua para Venezuela. Y Claro. repito, lo que están hablando en todas las personas que viven es criminales de alto calibre. No estamos hablando de la mamá que se vino con la señora, no, estamos hablando de criminales que han matado, que han robado, que han violado, que esos son. De esos están hablando ellos y de esos son los que está hablando Maduro también. ¿Por qué? Porque a él le conviene coronarse y decir que él va a meter todo eso malandro, claro, va a tener que meterse él también allí en la cárcel al estilo chino, ¿no? Las cárceles gigantes y que supuestamente transforman al individuo en seres sociables, la reeducación, eso es lo que hablan los chinos. Hemos visto unos reportajes, por cierto, de las cárceles chinas que se van o se están instalando en muchos países de América Latina que están imitando al régimen del Partido Comunista y realmente es tenebroso porque ahí juegan varios factores que luego hablaremos con nuestros especialistas en China, pero no es fácil tampoco, pero el modelo se ha permeado a lo largo y ancho de América Latina porque China ha estado involucrada, ojalá ya Claudia Sheinbaum no le dé por, o a lo mejor que le dé si la va a manejar bien una cárcel de narcos para echarle fotos y ponerlas en los periódicos. ¿Qué te parece eso? Maravilloso, ¿no?
Yo no creo que pase eso, la verdad, pero bueno, todo es posible. El mundo Creo que está si se le ocurre bien, hacer eso, la bajan de inmediato. el mundo está bien complicado. Por supuesto, los criminales son normas penales, entonces hay que ver de qué país es, si lo están solicitando en otros países. O sea, eso es un tema y los procesos no son rápidos. Yo creo que la amenaza de Trump vaya más allá de criminales, porque los criminales van a ser unos 100,000 o unos miles, pero hay mucho indocumentado que también va a querer devolver a sus países. Es lo que entiendo, por la promesa y por el discurso. Ahora, vamos a ver qué pasa. Siempre es más rápido mandarlos al tercer país seguro, que es México, en vez de mandarlos a su país de origen. Y vamos a ver si eso se negocia o no, o de plano el gobierno mexicano dice que no está de acuerdo con eso. El hecho es que cuando están aquí, muchos a la larga se van a sus países porque, por supuesto, las condiciones que están no están óptimas, y van a preferir irse a sus países que quedarse. Pero bueno, lo importante es seguir luchando porque haya unas buenas condiciones para los migrantes. El mundo está cambiando y ojalá caiga la dictadura de Maduro lo antes posible. Ojalá ya para el 10 ya no esté Maduro, pero viendo la Realpolitik, Maduro está y es un dictador, y para mala suerte de nosotros tiene su apoyo de su mejor amigo Petro y Cuba, y como quiera lo apoyan, pues, y ahí está. Entonces vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha. Por cierto, que la noticia que está en estos momentos reventando la está haciendo el periódico de Times, y está hablando que la patrulla fronteriza y uno de los agentes ha anunciado y ha denunciado que hay un ataque en estos momentos con agentes mexicanos de los carteles, y que están en estos momentos levantando y haciendo alerta. Lo pueden leer en el Post, New York Post, y también en el Times. Frank, mientras continúa la guerra infinita, mientras continúa el incremento de conflictos, nosotros vamos a seguir trabajando y llevándoles a ustedes información sin filtros y sin censura. Yo les quiero pedir a todos los que nos están acompañando en esta emisión que nos den un like, que si les gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo en las redes sociales. En el caso de YouTube, por favor, si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. Y si se suscribieron, ya están suscritos y resulta que no están suscritos, que no le llegan las notificaciones y todo eso, háganlo nuevamente, porque esto es una guerra continua y es una guerra contra aquella otra cara. Y esa otra cara nosotros vamos a seguir poniéndole empeño, llevándoles a ustedes información. Quiero agradecerle a nuestros maravillosos moderadores, a Félix Guedes, que está por aquí, Norma Flores, te estamos extrañando. También quiero saludar a Laura Mer, mil gracias, interesantes todos tus comentarios. Martín Pastor también, muy interesante. Hoy mis amigos de Brasil no están, porque están pendientes a ver si Lula quedó cuerdo o no, porque Lula tuvo un accidente cerebrovascular, dicen, y bueno, dicen que está bien la prensa, la casa oficial, las noticias del gobierno, pero hay otro que siempre en este tipo de situaciones dicen lo contrario. No, no está mal, vamos a revisar la ley, a ver qué dice la ley, hasta qué punto una persona de esa edad que se cayó, y ustedes saben que él se cayó cuando iba para los BRICS, porque yo estaba en Brasil y aquello fue un escandalazo. Él se cayó en la ducha y se partió la cabeza, y él no pudo ir a la reunión de los BRICS, es decir, que no se fue a juntar con Xi Jinping y con Putin y todos esos, y también no se consiguió con Nicolás Maduro. O sea que le cayó de perlas el asunto. Pero luego, bueno, Lula cambió y dijo, ay, ese rollo no es mío, y hoy pues se cayó, hoy no se cayó, está enfermo, está muy enfermo. Quiero comentarles también y quiero pedirles a los que nos están siguiendo su opinión, porque es sumamente importante. Mañana vamos a tener un programa
sobre este tema, pero el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha señalado hoy que el gobierno de los Estados Unidos, al menos de donde él es secretario de Estado, es decir, de la administración de Joe Biden, tiene la intención de reconocer y apoyar el nuevo gobierno sirio si este es elegido de una forma transparente. Anthony Blinken habló con las autoridades de Damasco y dijo que tendrán la responsabilidad de respetar el derecho de las minorías, facilitar el flujo de asistencia humanitaria e impedir que el país se vuelva una base para el terrorismo, que ya lo es. No es que se vuelva, es. Pero además, el líder de los rebeldes, que es terrorista, que es parte de Al Qaeda, ese señor no puede garantizar absolutamente nada, porque él es uno de los males que Anthony Blinken está diciendo que no quieren que se produzca en Siria. Así que esto da para mucho, porque este hombre, que es un terrorista que ha dado señales de hecho, no sé si con las declaraciones de Anthony Blinken van a quitarle la recompensa que tienen por su cabeza y el llamado, porque él está buscado por terrorista. Ahora lo consiguieron, está ya en el gobierno, está empujando un nuevo gobierno, está encargado el segundo a bordo de Bashar al-Assad, pero él es el que conquistó, pues el que sigue conquistando espacios, y él tiene un concepto nada occidental de cómo es la vida, de cómo es una sociedad en un califato, etcétera. Hoy en día está como Chávez, que dijo que él no era socialista, que no era comunista y que no era castrista, porque todos ellos dicen exactamente lo mismo, pero nosotros no podemos entender que este hombre, que ha sido terrorista desde hace más de 3 décadas, vaya ahora a decir que no es terrorista y que le vayan a creer. Que lo diga está bien, pero que le vayan a creer es otra cosa. Así que les invito para que participen en una discusión de esta naturaleza. Queremos escuchar sus opiniones, ver sus opiniones. Por favor, dejen los comentarios en el espacio de comentarios y de opiniones, siempre cumpliendo con las reglas. Ahora sí nos vamos. Un abrazo a todos. Feliz noche, feliz día, feliz madrugada. Frank, feliz noche. Y a ti te cortaron la luz, como que tú estás en Caracas. Eso es corporal. Sí, tengo poca luz. Es que si enciendo la luz ya es demasiada luz. Pero bueno, hermanos, hermanas y paisanos, muchas gracias por vernos y esperemos hacer un programa más antes de que se acabe el año, porque es que esto no para, ¿no? Las noticias no paran, el cambio del mundo está muy interesante, y bueno, estamos buscando la libertad en Venezuela y luchando por ella, y estamos seguros que la vamos a lograr. Muchas gracias y estoy completamente convencida de que lo vamos a lograr. Y allá me iré, me voy a Caracas. Y recuperando los nombres, nos iremos a la Francisco Fajardo, como cuando andábamos caminando contra Chávez por ahí, que estábamos hasta bronceados. En las marchas. En las marchas, yo no tenía en aquella marcha del 11 de abril. Esa marcha del 11 de abril. Fuimos a Miraflores. Nosotros estábamos allí en esa marcha, pero el bronceado. Acuérdate que había mucho sol y habíamos caminado tantas veces. Y llovió, yo me acuerdo que tenía un paraguas. Ahí había de todo, pero lo más interesante. Todos dispararon los chavistas. La olla y el palito para hacer el cacerolazo, que ya no se usa, pero nosotros sí. A Nicolás Maduro. Bueno, eso es lo que toca. Toca. Bueno, un abrazo gigante a todos, feliz noche y nos vemos mañana. Manténganse libres y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Francisco va a adoptar un perrito. Adelante. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas,
Miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.